Buen día, mi nombre es Mariana Herrera y les voy a presentar un tema que es muy importante. Soy alumna de la Universidad Juárez del Estado de Durango, al igual que mis compañeros Ana Karina, Brian Axel, Erika Daniela y Juan Octavio. Juntos vamos a explicarles temas como preescritura, la escritura de párrafos, coherencia y cohesión, cómo escribir introducciones y conclusiones, así como los diferentes tipos que existen. Vamos a empezar primeramente con la preescritura. La preescritura lleva ciertas etapas. Primeramente, preescritura. En este punto es cuando tú llegas y te sientas y empiezas a escribir tus ideas. ¿Para qué? Para después leerlas y escribir después lo que tú tienes ya como un texto formal, porque antes de ser formal tiene que pasar por cierta revisión. En la revisión es cuando tú lees tu preescritura y tú dices, voy a poner esto, o voy a quitar esto, o aquí meto esto, o aquí lo saco, o tú vas a acomodar tus ideas de forma que tengan una coherencia, de forma que tengan una cohesión, que sea entendible el texto. Después de la revisión vienen pasos como edición y publicación. En esos pasos es cuando el texto va ya publicado, cuando es con origen a algo, a una plataforma o algo así. Pero pues nosotros nos vamos a enfocar en la preescritura. Para tener la preescritura tú tienes que tener un plan. ¿Por qué? Porque si no tienes un plan, va a llegar el punto en el que tú te vas a sentar a escribir. Pero tú escribes y escribes y escribes, pero va a llegar el momento en el que te vas a desesperar. ¿Por qué? Porque ya no vas a saber qué escribir, ya no vas a saber cómo darle seguimiento, ya no vas a tener ideas. Haz de cuenta, tú escribiste ya todo lo que sabías, todo lo que pudiste. Es por eso que es muy importante tener un plan. ¿Para qué? Para que al momento de que tú tengas un plan, pues obviamente tú tienes que pasar por ciertos procesos. Pero eso se los voy a explicar después. Bueno, pero el tener un plan es importante, ya que nos va a lograr con nuestro objetivo, llegar a nuestro objetivo, que viene siendo escribir un texto formal y escribirlo de manera correcta. Después vienen las estrategias que les mencionaba anteriormente, lo que es la generación de ideas, la concentración de tu trabajo, la lluvia de ideas. Este punto me gustaría recalcarlo mucho, porque si tú no tienes ideas antes de escribir, haz de cuenta que no tienes nada. ¿Por qué? Porque para empezar tienes que tener conocimiento del tema que vas a explicar. Después tienes que pensar qué vas a escribir. Si no piensas antes de escribir, te vas a quedar atascado y es el momento en el que llega la desesperación de ya no saber qué escribir, de ya no saber qué poner, de ya no saber nada. Te bloqueas. Después de la lluvia de ideas, va a llegar el punto en el que te vas a hacer una pregunta de que hasta dónde voy a llegar con el tema, qué quiero exponer, no sé, por ejemplo, las causas, las consecuencias de algo, y solamente hasta ahí me voy a quedar, no me voy a meter en otras cosas que no me vayan a rebrujar, que no me vayan a desesperar en ya no saber qué escribir. Es por eso que es importante, les vuelvo a remarcar, es importante tener un plan. Después, ya para una escritura de un ensayo, existen 4 momentos importantes, que son la elección y delimitación de tu tema. Es cuando aquí es muy importante, es que es muy importante decirles esto, porque si tú no sabes de tu tema, es como si no supieras de qué vas a hablar, no sabes qué vas a escribir, entonces, ¿para qué escribes si no vas a saber qué vas a hacer? Después viene hasta dónde voy a llegar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a investigar? Después viene la investigación, dónde voy a consultar, qué voy a consultar, hasta dónde voy a consultar. Y es importante que sea información confiable, porque si no es información confiable, pues ¿quién va a creer en su texto? Pues nadie. Después viene la escritura y de tesis y de argumentos. La tesis, bueno, los argumentos llegan a apoyar, a complementar la tesis. ¿Por qué? Bueno, es que una tesis es una oración que no se presta a dudas. Es sí o no y por qué. Es por eso que se complementan con los argumentos, porque tú tienes que decir por qué escribiste esto o por qué crees esto. Es por eso que es muy importante argumentar. Claramente lo vas a argumentar después de que investigaste, después de que indagaste en información o después de que conociste un tema.
Después, existen cosas muy importantes en el ensayo. Por ejemplo, imaginemos que la parte azul es una introducción. Ok. Después se va a unir con el cuerpo de tu texto. Después se va a unir con las conclusiones. Vamos, tres partes unidas. Es como un rompecabezas, como se muestra en la imagen. Ya se unió la parte azul, ya se unió la parte amarilla, ya se unió la parte roja. Pero la parte verde es algo muy importante porque es cuando tú llegas al punto en el que tienes que tener coherencia, tienes que tener cohesión, tienes que saber cómo escribir párrafos, cómo escribir una introducción, cómo escribir conclusiones. Esto se lo van a explicar mis compañeros más adelante. Nosotros vamos a continuar con el texto que es un párrafo y se los va a explicar mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y yo les voy a hablar acerca de los párrafos y sus tipos. Bien, un párrafo es una idea que se manifiesta por medio de la escritura. El desarrollo de un párrafo se expresa mediante una idea principal, la cual expresa una opinión y tiene como propósito persuadir al lector. Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de párrafos. El primero es el párrafo narrativo, el cual tiene como fin ayudar a comprender el mundo, además de que el lector puede echar a volar toda su imaginación. Este tipo de párrafo se relaciona con todo aquel suceso, además cuya estructura es un inicio, un desarrollo y un final. Ahora vamos con el párrafo descriptivo, el cual, como su nombre lo indica, es aquel que describe algo ya sea superficial o detalladamente, cuyo propósito principal es que imaginemos lo que estamos leyendo, ya sea algún objeto, un lugar, alguna cosa, etc. Algo muy importante en este tipo de párrafo es utilizar la lógica para así tener una mejor claridad. Ahora es el turno de un párrafo expositivo, el cual tiene como finalidad expresar información sobre un tema determinado, cuya estructura es la introducción, es ahí donde se presenta el tema, después tiene un desarrollo y es ahí donde se desarrollan las ideas principales del tema por medio de un gráfico, ya sea algún esquema, alguna encuesta, un cuadro, etc. Y también contiene una conclusión en donde se observan las ideas más relevantes. Cabe mencionar que este tipo de párrafo utiliza un lenguaje claro y formal dependiendo del tema del que se esté hablando. Por último tenemos el párrafo argumentativo, el cual es aquel texto que se apoya de un argumento y expone una idea o un razonamiento. Además, ya sea una postura a favor o en contra, algún punto de vista, hechos con el fin de persuadir al lector. Entre sus características podemos encontrar la tesis. Es ahí donde se expone la idea fundamental del tema. Cuerpo, donde se presentan las ideas, puntos de vista y perspectivas sobre el tema. Y por último tenemos la conclusión. Es la parte donde combina el texto y donde tenemos que reafirmar y reflexionar sobre nuestro argumento. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Seguimos con mis compañeros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio García y en esta ocasión les voy a explicar acerca de las introducciones y conclusiones en un texto. Cabe mencionar que la escritura de una buena conclusión e introducción es una de las cosas más importantes a la hora de redactar nuestro escrito. Pero antes de adentrarnos al tema, repasemos lo que es una introducción. La introducción es un tipo de presentación que expresa el marco general de lo que se va a tratar el texto, permitiendo una mejor comprensión del escrito. Es una visión de lo que se va a encontrar, el tema investigado, el problema a resolver, la metodología que se va a utilizar y la presentación de los contenidos esenciales. Pero asimismo, la introducción se puede clasificar en diferentes tipos, dependiendo del tipo de texto que tengamos que escribir. Estos tipos de introducción son los que explicaré a continuación. Comenzando con el primer tipo de introducción, el cual es introducción síntesis. Este tipo de introducción es uno de los más utilizados en cualquier tipo de texto, ya que en esta ocasión se resume el tema o la tesis del escrito. En ocasiones, desarrollando el título, tiene la ventaja de dar de forma rápida
rápida informaciones esenciales sobre el contenido del texto, pero con el defecto de hacerlo previsible y en ocasiones un poco reiterativo. La introducción es la introducción anécdota. Este tipo de introducción incluye una anécdota, un hecho o una historia. Sirve para atraer al lector y que se sienta identificado con alguna de estas anécdotas y para que así se sienta más interesado para leer el texto. La siguiente es la introducción con breves afirmaciones. Esta introducción es más usada en un estilo periodístico, ya que está constituida por frases breves, formadas por pocas palabras y en ocasiones sin verbo. Es sintética y efectiva, pero puede resultar incomprensible si se lee aisladamente. La introducción es la introducción cita. Esta es otra de las más utilizadas y populares, ya que también es muy eficaz para atraer la atención del lector. Puede tratarse de un proverbio, de unos versos de un poeta o de la frase pronunciada o escrita por una persona más o menos famosa. Es importante que el contenido de la cita se ajuste de manera no forzada al tema de texto. La siguiente introducción es la introducción interrogante. Esta introducción plantea al lector un problema y el texto posterior describe su desarrollo y en ocasiones añade otros interrogantes que ilustran los diferentes aspectos de la cuestión inicial. Este tipo de introducción, como el anterior, tiene la ventaja de la inmediatez. El escrito aborda su asunto principal desde el inicio, de la forma más directa posible. Continuando con el último introducción de la que voy a hablar, la cual es introducción analogía. Esta introducción se trata de una comparación entre el tema del escrito y otra situación. Su objetivo es explicar el problema aprovechando un contexto similar que sea capaz de atraer la atención inicial del lector. Y con esto terminamos con los tipos de introducción. Ahora sí, después de haber visto las introducciones, pasamos a las conclusiones, ya que cualquier texto debe terminar cuando ya todas las ideas han sido desarrolladas, pero también es necesario un párrafo final en el que puedas resumir de una manera más precisa estas ideas que se han desarrollado. Pero así como en las introducciones, también existen varios tipos de conclusiones, los cuales mencionaré a continuación. La conclusión resumen. Esta es una de las más populares y prácticas, ya que la forma más simple de concluir es la de resumir brevemente los problemas principales tratados en el escrito. La exposición puede tener la misma estructura del texto, subrayando en forma particular la tesis presente. Conclusión, propósito. En esta conclusión, en lugar de volver a mencionar los argumentos desarrollados, se indican ideas que no han sido tratadas y en los que se quisiera profundizar en un escrito posterior. Esto sí tiene diferencia con la conclusión resumen, ya que en esta conclusión te, te propone seguir investigando sobre un tema que se haya tratado en ese texto, ¿no? Por eso tiene la diferencia. Y para terminar, tenemos la conclusión con efecto. Esta nos menciona un hecho curioso, una paradoja o una ocurrencia al final del texto. La finalidad de concluir de esta manera está en dejar al lector con un recuerdo divertido y positivo de lo que se ha leído. Y bueno, esto ha sido mi explicación sobre las introducciones y conclusiones para un texto. Continuamos con el siguiente tema. Mi nombre es Daniela Silva y yo les voy a hablar acerca de la coherencia y la cohesión en los textos. Primero que nada, debemos entender para qué nos ayuda la coherencia y la cohesión. Esta nos ayuda básicamente a identificar las ideas que se presentan en un texto, para que éstas tengan un sentido y una relación entre sí, pues de lo contrario se nos sería muy difícil tratar de comprender la información. La coherencia, por su parte, se refiere a la relación del contenido con las ideas que se presentan en un texto, y esta tiene como cualidad semántica que el texto tenga una estructura ordenada o un sentido lógico. La coherencia también nos ayuda a que el texto se vea ordenado, pues clasifica la información de lo relevante e irrelevante, para que así el lector pueda comprender mejor la información y tenga una visión más amplia de lo que se trata de dar a conocer. Por otra parte, la cohesión se refiere a los procedimientos formales o de expresión que deben de estar en un texto. Estos son los recursos lingüísticos y gramaticales. Es decir, que se refiere al modo en que las distintas palabras se van relacionando para así formar oraciones y que estas oraciones se conecten con otras oraciones para que formen ideas y éstas le den una estructura al texto. Es necesario tener en cuenta los mecanismos de cohesión,
ya que estos nos permiten hacer conexiones entre las ideas que se encuentran en el texto. Estas conexiones permiten dar una función amplia a la estructura textual que se presenta. Por otro lado, tenemos a los conectores. Los conectores son palabras que sirven como nexos en la escritura del texto, ya que dan claridad y organización a las ideas que se van planteando. Tenemos tres tipos de conectores que podemos usar al momento de estar elaborando algún texto. Las primeras son las conjunciones. Estas son las palabras que están entre las frases y las oraciones. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de las conjunciones. Como segundo, tenemos las preposiciones. Las preposiciones se utilizan como nexos para unir una idea o apoyar a otra y que éstas sirvan de complemento. Aquí tenemos algunos ejemplos de preposiciones. Y por último, tenemos los pronombres relativos. Estos son nexos que sirven para reemplazar a un sustantivo, un adjetivo o un adverbio, ya se haya mencionado antes en el texto. También en pantalla podemos ver algunos ejemplos de los pronombres relativos. Como siguiente complemento tenemos a la elipsis. La elipsis consiste en no dar una explicación detallada de la información del texto, pues hay ocasiones que la información ya está dada a conocer anteriormente y de tal modo podemos hacer que el lector pueda comprender la información mucho más fácil. Por otra parte, tenemos a la sustitución. La sustitución es un elemento estilístico, ya que ésta nos sirve para reemplazar una palabra o una expresión por otra. Esta técnica favorece la claridad de ideas que se presentan en el texto. Existen dos tipos de sustitución. La sustitución sinonímica, que es cuando se reemplaza una palabra por un sinónimo de la misma, y la sustitución metafórica, que es el reemplazo de una palabra por un término de carácter irreal o imaginario. Al momento de estar leyendo algún texto, podemos darnos cuenta que hay palabras que se van repitiendo. Por lo tanto, la correferencia hace que utilicemos sinónimos para esas palabras, ideas o lugares que se están repitiendo, que ya se mencionaron en el texto. Básicamente, estas nos ayudan a que en el texto no suenen palabras muy repetitivas y sea cansado estar leyendo una y otra palabra igual. Los marcadores discursivos nos ayudan a distinguir las distintas partes que conforman u organizan un texto para que así nosotros podamos identificar mejor la estructura de ese mismo texto. Como siguiente, tenemos la pronominalización. Es cuando se utilizan pronombres personales, pronombres relativos y pronombres demostrativos para referirnos a palabras que están siendo partícipes en el texto con la intención de no causar una interacción en el mismo. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos tres tipos de pronombres. Como primero tenemos los pronombres personales, que son aquellos que nos indican las diferentes personas gramaticales del singular y del plural. En pantalla podemos ver lo que quiero tratar de decir y algunos ejemplos de lo que pueden ustedes usar al momento de estar elaborando algún texto. Como siguiente ejemplo, tenemos los pronombres demostrativos. Estos pronombres ubican el tiempo y el espacio en el que los sitios se encuentran los objetos o los sujetos. Aquí mismo podemos observar algunos ejemplos. Y por último, tenemos los pronombres relativos, que son aquellos pronombres que se utilizan para referirnos a un nombre ya mencionado y sirven para establecer relaciones entre esas dos oraciones. Aquí podemos observar algunos ejemplos de los pronombres relativos. Por último, tenemos los signos de puntuación. Los signos de puntuación son elementos de expresión gráfica que nos ayudan a dar una estructura más organizada al texto. Como otro significado a estos,
Podemos decir que los signos de puntuación son las pausas o las entonaciones que existen en el texto, y estos quedan reflejados por medios de signos escritos, que son los signos de puntuación. Existen tres tipos de signos de puntuación que podemos utilizar. Los primeros son los signos de pausa, que son aquellos utilizados para dar un descanso y coherencia al discurso. Los siguientes son los signos de apoyo. Estos son aquellos signos que se utilizan para agregar elementos de información extra al texto. Y por último, tenemos los signos de entonación. Estos signos dan el énfasis necesario a la idea que tengas en el texto. Asimismo, le da un ritmo y una entonación a la comprensión del texto. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que esta información haya quedado muy clara para que tú puedas utilizarla. Muchas gracias. Mi nombre es Karina Hernández y yo les presentaré a continuación la redacción de un artículo. Bueno, para redactar un artículo, el autor o el investigador, quien lo va a realizar, tiene que tomar en cuenta una serie de características, tanto estructurales como estilísticas. Es por eso que el autor, primero que nada, debe de pensar qué es lo que va a escribir. Si no sabe sobre qué o de qué va a hablar, no podrá empezar a dar paso a la estructura del artículo. Por otro punto a considerar es a quién lo va a dirigir, ya que el público a quien vaya a dirigirlo es importante que lo comprenda. Es por eso que, por ejemplo, un artículo científico no lo podrá dar a conocer a un público muy joven, ya sea niños, que no va a ser fácil o no lo van a poder comprender. También debe de saber qué quiere decir para que el lector comprenda con facilidad lo que se le está dando a conocer, lo que el autor le está dando a decir. Además de que el autor debe de analizar y escribir el objetivo que tiene el artículo al escribir este artículo. Una vez hecho esto, tiene que el autor elegir y organizar la estructura que tendrá su artículo. Así que, dependiendo de esto, va a obtener un texto coherente y cohesionado. Es por eso muy importante que debe estructurar y elegir correctamente el contenido de su artículo. Dado esto, el autor ahora podrá empezar a redactar, pero antes que redactar el artículo en sí, podrá empezar a redactar su borrador. Una vez terminado su borrador, podrá dar los últimos detalles y otra revisión para checar, comprobar o cambiar algunas características estilísticas, ya sea como la escritura, la gramática, el léxico, la terminología, si se repite alguna palabra, para que se vea todo muy bien estructurado y se pueda ver uniforme. Una vez que el autor haya revisado de nuevo su borrador, podrá dar correcciones, cambiar algunos detalles y cuando ya lo tenga listo podrá empezar ahora sí a redactar su artículo ya en limpio. La estructura de un artículo comúnmente es el título. El título es lo primero que vemos en un artículo. Entonces, del título puede depender si queremos abrir este artículo, si nos llama la atención y si realmente lo queremos leer. También están las palabras clave, que estas nos proporcionan información temática y técnica. Además también tenemos el resumen, que el resumen sabemos que es una representación abreviada del contenido del documento. Y también tenemos una parte muy fundamental que es la introducción. En esta parte, como su nombre lo dice, nos va a introducir, nos va a
a dar a conocer un poco de información, a dar más conocimiento del tema que se nos presentará adelante. Otra más de las partes de la estructura de un artículo son los métodos y materiales. El método son aquellos pasos que el investigador y el autor llevaron a cabo para obtener un resultado y también con ayuda de los materiales. Por ende, estos nos van a ayudar a obtener unos resultados, bueno, al autor, ya seas tú o no. Entonces, para tener los resultados, el lector tendrá que comprenderlos y entenderlos claramente. Es por eso que el autor, al explicarlos o a darlos a conocer, tiene que plantearlos de manera clara y breve. Otra más de las partes que tenemos es la discusión. La discusión es donde explicas tus hallazgos con mayor detalle y también especificas lo que encontraste conforme a la investigación que llevó a cabo el autor. Además de que agregas tu interpretación personal. Y por casi último tenemos la conclusión. La conclusión también es una importante parte de la estructura de un artículo. Es en donde se basa la discusión, en donde vuelves a retomar algunos datos de la discusión y tratas de remitir tus conclusiones a otras investigaciones y al lector. Y por último tenemos la bibliografía. La bibliografía es todas aquellas fuentes que nos fueron de ayuda para obtener información de apoyo y poder realizar nuestro artículo. Bueno, también voy a mencionar algunos tipos de artículos. Algunos tipos de artículos son como el ensayo, el artículo científico, como di el ejemplo al inicio, las reseñas, una biografía, también pueden estar las tesis, las monografías, entre otros más artículos. Y esto ha sido todo por el tema de redacción de artículos. Espero que haya sido todo de su agrado. También ha sido parte de mis Esto ha sido todo por parte de mis compañeros y mía. Esperamos que haya sido de su agrado y de su comprensión. Esperamos que haya quedado clara la información y con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención